Hoy voy a hablar de un personaje bíblico del Antiguo Testamento que se llama Sansón. Y el título de mi palabra se llama Cuidado con lo que roba tu mirada de Cristo. Y vamos a leer en Jueces 16. Sí. Eh, bueno, como saben, Sansón Dios le mandó un propósito que era liberar a Israel de los filisteos. Bueno, en los capítulos anteriores, bueno, no los voy a especificar mucho, pero... eh, ah, no. Bueno, vamos a leer en Jueces 16, capítulo 1 en adelante. Eh, bueno, capítulo 16, versículo 1. Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana. Entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Eh, Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. En el verso 5 vemos cómo armaron un plan para destruir a Sansón jugando con él y aprovechándose del velo que tenía con Dalila cuando se enamoró. Eh, Verso 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti y los espías están en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7
guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar en la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Eh, Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Eh, bueno, en el verso 5 que había dicho que habían armado un plan para destruir a Sansón, eh, puse, así es como vamos dejando entrar pequeñas zorras como en Cantares 2:15. La viña en flor es el pecado. Al principio es inofensivo que todavía no tiene el fruto cosechado, pero si lo dejamos crecer va a dar un fruto indeseado. Por eso hay que cortar de antemano toda raíz y por eso es la importancia de tener una relación más profunda con Dios, siendo sinceros con Él, dejando todo orgullo o pensamiento en contra. Eh, y con cosas vanas del mundo que nos llenan nuestros vacíos. Lo único que causa es apartarnos de nuestra carrera desviando la mirada. Y una pregunta, ¿qué es lo que no te permite mirar con ojos espirituales a Cristo? El enemigo siempre busca la manera de tenernos como títeres y manejarnos para ir por el camino incorrecto. Por eso es importante aferrarnos a la palabra, que es perfecta, asistiendo a los estudios, sobre todo en lo secreto, siendo sinceros con Él, porque Él sabe todo, ya que es omnisciente, solo prueba nuestra transparencia. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y en una versión que me gusta, que es la TLA, dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Amén. Buscar de Él teniendo la certeza de que las demás cosas son añadidas. Y bueno, eh, en... después los filisteos hablan de descubrir sus debilidades para derrotarlo. Eso usa el enemigo como arma tirando sus dardos de fuego como Efesios 6 lo dice. Casi siempre Satanás ataca con nuestro pasado, cosas que hicimos antes, pero esas cosas, esas cargas ya fueron consumadas en la cruz, lo cual que Jesús murió por amor a cada uno de nosotros, llevando nuestro yugo como en Mateo 11, capítulo 11, versículo 30, que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en otra versión, que es la NBI, eh, eh,
porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús nos invita en Mateo 11:29, que dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Nos invita a ser imitadores de Él, prometiendo descanso ante cualquier prueba, aunque es difícil, que lo único que se debe hacer es tener fe, utilizar el don que Dios nos concedió desde el momento que decidimos confesar con nuestras bocas y creer en nuestros corazones que Jesús es nuestro único Señor y Salvador, el cual murió por nosotros por amor, que ya fuimos justificados y lo vamos a seguir siendo a pesar de lo que hicimos. Eh, Después, siguiendo en el Jueces capítulo 16, versículo 6, vemos cómo Sansón trata de no caer ante la manipulación de Dalila. Hasta como vemos, se hartó, a pesar de que desde el primer momento pudo sospechar por tanto capricho. Pero Dios sabe por qué y para qué hace las cosas. Al fin y al cabo tiene un propósito y una nueva enseñanza de lo que hay que obedecer cuando tenemos un llamado para con Dios. Todo nos ayuda para bien, como dice Romanos 8. Eh, Siguiendo con lo de Jueces. En Bueno, quedamos en el verso 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamarlo a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo con su mano el dinero. Eh, ahí Dalila por fin dio a luz su plan. De tanto usar su astucia, le sirvió todo por su ambición con el dinero, como vimos. Así pasa cuando damos lugar al enemigo y creemos en sus mentiras que arrojan nuestros oídos o mente. Nos sentencia y cuando no estamos viviendo por fe, caemos y él siente su gozo. Seguimos en el verso 20. Y le dijo, no, 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como a las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y bueno, cada vez que repasaba ese verso me daba cosa al ver que Dios lo había dejado. Y bueno, damos gracias porque estamos en un tiempo de gracia, el cual Dios nunca se va a ir de nosotros por su Hijo, Jesucristo. Eso pasa por haberse confiado de más sin tener el panorama espiritual y el orgullo que habrá manejado al ser tan fuerte sin ver lo que era su propósito y cumplirlo, que era liberar a Israel. Eh, ah, la insensatez que también nos pasa por confiarnos en nosotros mismos con que es la voluntad del Señor, que Él está cuando lo decimos o sin sentirlo de corazón, o el orgullo es lo que hace que Dios no quiera hacer su voluntad. Y cuando ya pisamos el palito y caemos en la realidad, es como, ¿dónde está, Señor? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué dejaste que esto pase? Ahí es cuando el enemigo mete cizaña y
juega con nosotros. Pero Dios permite que pase eso para probar nuestra fe y bueno, quiero destacar que Él no nos da una prueba que no podamos pasar, como está escrito en la palabra que es en 1 Corintios capítulo 20 versículo 13. ¿Y qué es la palabra? La verdad, la única que nos liberta y tenemos que ceñir nuestros lomos y llevar la armadura de Cristo para pelear la buena batalla. Después sigamos leyendo el verso 21. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que, cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. En el verso 24, que es cuando alabaron a su Dios, representa al enemigo o la gente en contra atacándonos, queriendo debilitarnos, pero esa debilidad hay que reconocerla como hizo Pablo, que basándose en eso el Espíritu de Cristo se fortalece. Y quiero leer en 1 Corintios capítulo 12 verso 10. Mm, ah, está mal anotado, perdón. Pero bueno, Pablo enseña al reconocer las necesidades y depender de la gracia. Es el versículo que dice que cuando soy débil entonces soy fuerte. Bueno, Pablo nos enseña que al reconocer las necesidades y bueno, las necesidades son las carencias de algo y el deseo de querer satisfacerlas. Y el único que las puede satisfacer es el Señor. Bueno, y al reconocer y depender de la gracia se manifiesta su poder convirtiéndonos en personas con un espíritu fortalecido. No quiere decir que ser débil sea bueno en sí, sino que por medio de la fe Dios actúa demostrando que es su fuerza y no es mérito nuestro. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia y soltamos el orgullo de intentar ser suficiente, nos apartamos de su fuerza. Y en aplicación personal sería, esta verdad nos llama a no desanimarnos por las necesidades en momentos vulnerables, sino verlos como nuevas oportunidades en hallar el socorro de Dios. Esta enseñanza es un pilar de fe, enfatizando que la verdadera se ve en la humildad y la dependencia en el Señor, no en la capacidad humana. En el verso 25, bueno, vimos que a Sansón lo llamaron para burlarse de él. Con nuestros adversarios y bueno, el enemigo también usa gente para humillarnos. Debemos poner
la otra mejilla. Nos enseña a demostrar que nosotros obedecemos a lo que el Señor pide. Teniendo a Cristo debemos ser diferentes. Después en Números capítulo 12. Verso 8. Dice, este es el contexto donde los hermanos de Moisés hablaron mal de él y dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y ahí es cuando Dios le habló a ellos, les habló a ellos y dice, Dios se encarga de hacer su propia justicia o avergonzar a quienes nos ofenden, dejando en claro que Él manda. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Después seguimos leyendo en el capítulo 26, no, versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Eh, en el verso 28, el ejemplo de Pablo, una oración de fe es la que salva o nos saca del estanque. Sansón pudo hacer justicia reconociendo su error al ver sus sendas que lo atraían a la muerte, como dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Todo lo que Dios dejó que pase Sansón demuestra que sin él no somos nada, si no somos necios. Sigamos leyendo. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. En el verso 30, su final fue duro, pero tenía el cielo asegurado y valió la pena su sacrificio, sin importar las circunstancias en las que le tocó vengarse. Este personaje nos enseña lo que no es cumplir o obedecer un llamado, no caer en lo que es caer en tentaciones y cómo no nos detenemos, ya sea en el amor o en lo material. El hecho de desviar la mirada de Cristo causa todo tipo de desastre. Eh, y bueno, nos enseña que también el problema no fue la fuerza, sino donde puso su mirada. Y Dios le concedió una fuerza extraordinaria para luchar contra los filisteos. Se pudo comprobar en capítulos anteriores cómo matar un león con sus manos, destruir campos y derrotar a 1000 hombres con una quijada de asno.
Y bueno, eso es lo que el Señor me vino hablando estas semanas y el Señor bendiga su palabra.